1. En la unidad 1 no va a caer nada. En la unidad 2 sí va a caer de unidad 2 va a caer contracción del músculo esquelético y músculo liso, ¿sí? Que sería capítulo 6 de la 14ª edición, ¿sí? Si ustedes tienen la edición 12, tienen que buscar qué capítulo es en esa edición 2. Es en la 14ª, la 14. Entonces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Bueno, después en cardio, ¿qué va a caer? Va a caer el capítulo 9, que es músculo cardíaco, el corazón como bomba y músculo cardíaco y el corazón como bomba y función de las válvulas cardíacas, que es el capítulo 9. Capítulo 9, ¿cierto? Después de circulación, eso es por cardio. El de cardio va a caer solamente el capítulo 9, ¿ok? En circulatorio va a caer microcirculación, que es el capítulo 16. Regulación nerviosa de la circulación, que es capítulo 18, sí, de la circulación y el control rápido de la presión arterial. Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial, que es capítulo 18. Función dominante de los riñones. Función dominante de los riñones, eso es capítulo 19. ¿Ok? Y de sangre, estos capítulos nuevos que nosotros dimos, que es eritrocito. Eritrocitos es capítulo 33. Leucocitos o resistencia del organismo se llama. Resistencia del organismo. Ese es el capítulo 34. Gente, el capítulo 34 es porque existen dos, se dividen dos, resistencia al organismo. En uno habla sobre leucocitos, pero el que incluye nuestro programa es solamente el 34. El 35 no incluye nuestro programa, ¿sí? Entonces solamente el capítulo 34 de resistencia del organismo, que son los leucocitos. Grupos sanguíneos. Capítulo 36 y hemostasia y coagulación. Que es 37. Profe,
el capítulo 9. La unidad 1 no cae nada, la unidad 2 cae capítulo que habla de el capítulo 6 que habla del músculo esquelético y el capítulo 7 y 8. Capítulo 9 cardio y después circulación. Circulación es capítulo 16, 18 y 19. Sanguíneo, 34, 33 y 34. Y 36, 32. Y luego en renal, lo que creo que vamos a considerar en renal, que es la unidad 32. Hemostasia y coagulación. En sangre va a caer todo. Ya dimos eritrocitos, dimos leucocitos, que es la resistencia del organismo, y hemostasia, que tenemos que terminar ahora, ¿sí? Então, sangue é 32, 33, 34, 36. 35 no. Na verdade, é 33, porque 33 é eritrocito. E aí, quando começa o capítulo, a unidade 6. 32 é diurético e linfopatia. Bueno, después en renal, que es la última unidad, que es la unidad 6. En renal vamos a ver los temas más importantes, que son el capítulo 26. El capítulo 26 habla sobre el sistema urinario, anatomía funcional y formación de orina. Y el capítulo 28, esto de renal, solamente si damos, si no conseguimos terminar, porque cada diapositiva de renal tiene 70, 60, ¿sí? Diapositivas. Capítulo 28, en el capítulo 28 tenemos la reabsorción y secreción tubular. ¿Sí? Regulación ácido-base. Capítulo 31. Regulación ácido-base. Eso no. Sí. ¿Y el examen cómo va a ser? Último día que sería a outra terça-feira. Vamos a treinar, porque pode cair um caso clínico e como pode cair um caso clínico referente ao que a gente falou. Pode cair, por exemplo, caso clínico sobre incompatibilidade RH, que a gente falou ontem. Depois pode cair anemia, que a gente falou no eritrocito, principalmente em sangue, sim? E pode cair também outros casos clínicos com outros casos. Sim? Então, na outra terça-feira, a gente vai fazer não vai ser um repasso, mas vai ser tipo as possíveis perguntas. Un modelo parecido, claro que no voy a dar a prueba para você, mas vai ser mais ou menos isso. Como que pode acontecer? Pode sair, vamos supor, um caso de anemia. Aí depois pode perguntar o que é, verdade? É uma anemia? E aí depois pode perguntar,
E qual que é o hormônio que faz que se estimule a medula óssea para a produção de eritrocitos? E aí, no caso, a resposta seria eritropoietina. Na prova final, provavelmente não tenha perguntas de explicar, senão perguntas diretas, tipo, me fala qual que é a vitamina que é necessária para a formação de protrombina. A vitamina K. Okay? Me fala qual é o que precisa para a formação da hemoglobina. Ferro. Okay? Sí, van a ser preguntas más directas. No va a haber falso y verdadero tampoco. Entonces descarten falso y verdadero y descarten explica. Puede caer una pregunta directa sobre el caso clínico o puede caer cita. Y en la final sí van a existir filas. ¿Sí? Puede haber 3 filas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la final y la parcial. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno. Y me estaban preguntando, ¿verdad? ¿Qué significa cada factor? Nosotros hablamos directamente de los factores, nomás ya no mencionamos qué es cada factor. Pero en el libro también están los factores de coagulación de la sangre y sus sinónimos, ¿verdad? Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es protrombina. Si le interesa, si es que ustedes quieren saber qué es el factor tanto y tanto, eso está en la tabla 37.1 del capítulo de hemostasia y coagulación. Pero yo no voy a preguntar cuáles son sus sinónimos. Yo qué es lo que voy a preguntar. Ayer, antes de terminar, nosotros hablamos que puede caer. Puede caer que ustedes me digan las vías de coagulación. ¿Cuáles son las vías? Vía extrínseca, intrínseca y la vía común. Pero, ¿qué ustedes tienen que hacer? Tienen que explicar, no explicar, diseñar un esquema de la vía, por ejemplo, la vía extrínseca, que es la vía rápida. En la vía extrínseca, ahí esa imagen que está ahí es del gaito. Ayer yo les coloqué en el cuadro, ¿sí? La vía extrínseca, ¿se acuerdan que era la más rápida? Y se llama extrínseca, ¿por qué? Porque es fuera del vaso. Cuando hay un daño, ¿dónde? En los tejidos. Aquí en este cuadro del gaito, comienza, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un traumatismo tisular y se liberaba factor tisular por ese mecanismo? Y después, ¿qué pasaba? Después, ¿se acuerdan que factor 7 se activa? El factor 7 activado junto con el calcio van a dar lugar al factor 10 activado. Desculpe, mas a sua mensagem ficou pouco confusa e não consegui entender o que você quis dizer. Poderia reescrever ou explicar melhor? Bueno, tenemos ahí el traumatismo tisular, va a dar lugar, en el factor extrínseco comienza con el traumatismo del tejido, por eso es extrínseco, porque es fuera, es en el tejido. Ahí, ¿qué pasa? Se libera factor tisular y ese factor tisular se libera y ¿qué hace? Hace que el factor 7 se active. El factor 7 activado junto con ¿qué cosa? Con el calcio va a hacer que el factor 10 se active, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El calcio también, ¿qué va a hacer? Va a volver a activar la protrombina y la protrombina se convierte en trombina. ¿Y qué van a hacer? Van a generar el activador de protrombina para volver a que... ¿Se acuerdan que la protrombina? Todo comenzaba con la protrombina. La trombina se convierte en
la protrombina se convierte en trombina. ¿Para qué? Para que esa trombina se convierta en fibrinógeno y luego en fibrina. Esta protrombina que se va a activar va a ser otra vez para formar otra nueva fibrina, ¿sí? Y así sucesivamente, porque nosotros vamos a necesitar fibrina para la estabilización del coágulo. Entonces, traumatismo tisular, eso es en el vía extrínseca. Se libera factor tisular. El factor tisular va a hacer que se active el factor 7. El factor 7 junto con el calcio van a dar lugar al factor activado. En el examen, si yo pregunto, haz un esquema sobre la vía extrínseca hasta el factor 10 activado, ya les voy a considerar, ¿sí? Pero por lo menos tienen que demostrar que llega al factor 10 activado. Entonces, la vía extrínseca es la más rápida, pero es la menos potente. ¿Por qué es más rápida? Porque se dan cuenta que la vía extrínseca es más corta, a diferencia de la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo comienza? Con el factor tisular, o también se llama factor 3 o tromboplastina tisular. Pero si ustedes me colocan factor tisular, ya está bien, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar? El factor se va a combinar con el factor 7 y va a activar el factor 7, y el factor 7 activado activa al factor X. Todas estas vías, la vía extrínseca e intrínseca, tienen que llegar al factor 10, porque a partir del factor 10 tenemos la vía común. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza la vía extrínseca? Daño tisular, liberación de factor tisular. Factor tisular va a hacer que se active el factor 7. El factor 7 junto con el calcio dan lugar al factor 10. ¿Sí? Y la vía intrínseca es la más larga. Esa de aquí es la imagen que tenemos del gallo. ¿Se acuerdan que si es intrínseca es porque hay un traumatismo dentro? O sea que cuando hay un traumatismo de la sangre o la sangre, ¿se acuerdan que cuando había un traumatismo del tejido, el endotelio dejaba libre al colágeno? Y el contacto de la sangre con el colágeno hace que se active la vía intrínseca. ¿Y la vía intrínseca cómo va a ser? ¿Se acuerdan que era 12, 12 activado, 11, 11 activado? ¿Sí? Vamos a recordar así. Primero vamos a intentar hacer una técnica. 11, 12, 9. 11, 12, 9. 11, 12, 9. ¿Ok? Solamente decoren. 11, ok, 12, 11, 9. 12, 11, 9. Entonces, vamos lá. 11, 12, 12, 12 activado. 11, 11 activado. 9, 9 activado. Ahí estamos. 11, o sea, 12, 11, 9. ¿Sí? 12, 11, 9. Ahí, ¿qué va a pasar? Aquí entonces tenemos, aquí arriba tenemos el factor 12, 12 activado. Después, ¿qué se va a activar? El factor 11. El factor 11 va a dar lugar al factor 9. Ahí, ¿qué va a pasar a partir del factor 9? Se va a unir calcio, se va a unir factor 3 y van a dar, y el factor 8 y el factor 3. Ahí nomás, en este no estamos.
Pero si ustedes colocan calcio y factor 8, van a dar lugar al factor 10. Y después del factor 10 ya es É fator 8, né? É 8. 8. 8 es lo que está ahí. Y estos números romanos, ¿saben los números romanos? ¿Lembran? Esto es el 8, ¿sí? La B era 5, cada palito es 1. Entonces, 8 sería ahí, 8 activado. El 8, una vez que estés, el 8 activado, punto, el calcio más el 9 van a dar lugar al factor 10. Vamos a ver. ¿Cómo es la vía intrínseca? 12, 12A. 11, 11A. 9, 9A. Ahí al 9 vamos a agregarle calcio y factor 8 activado. La A que ustedes ven al lado significa que está activado, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Eso va a dar lugar el factor 9, que es el último factor, o sea, el último de 12, 11, 9. En el 9, ¿qué pasa? En el 9 se une calcio y factor 8 activado. 9 y factor 8 activado. Ahí queda lugar al factor 10. Y a partir del factor 10, ¿qué tenemos? Fator 10 ativado. Factor 10 activado. La vía Comum. En la vía común nosotros tenemos el factor 10. Quando é fator 10, ainda não é via comum, só por No. partícula. La vía común comienza a partir del factor 10 activado, ¿sí? Ese factor 10 que se creó se va a activar y el factor 10, a partir del factor 10 comienza la vía común. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a convertir la protrombina en factor, que es el factor 2, en trombina. Y ahí, ¿qué pasa? La trombina se va a convertir en fibrinógeno. El fibrinógeno se convierte en fibrina. Y esa fibrina es lo que va a formar. Aquí tenemos una imagen. Y se ve como una red en esta imagen. La fibrina lo que va a hacer es formar esa red o malla de fibrina. ¿Para qué sirve esa malla de fibrina? Para estabilizar el coágulo, para que el coágulo se quede fixo, ¿sí? Entonces, y en esta vía, aquí, y justamente, ¿qué es lo que tenemos en común? Aquí tenemos la vía, o sea, la conversión de la protrombina en trombina. Yo sí o sí necesito que la protrombina se convierta en trombina, porque la trombina, ¿qué va a hacer? Va a convertir al fibrinógeno en fibrina. ¿Y qué ion está acá en todas estas? Calcio, 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 calcio. Entonces, gente, si ese paciente no tiene una hipocalcemia, no hay suficiente calcio, ¿qué riesgo hay? Hay riesgo de hemorragia, porque el calcio me sirve para que se formen todas estas vías de hemostasia, ¿sí? Que es la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, una pregunta que podría caer también: ¿cuál es el ion importante para la coagulación? ¿O cuál es el electrolito importante para la coagulación? ¿Cuál es? Calcio. Si no hay calcio, no va a existir coagulación. Problema, hemorragia. Eso no se tienen que olvidar, no solamente para el examen, para la vida. Porque ustedes van a ver pacientes que tienen hipocalcemia. Si hay sangrado, tienen que entender por qué, ¿verdad?
¿Ok? Entonces aquí tenemos la vía común. La vía común, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca van a llegar ¿a qué? Al factor 10. Ese factor 10 activado va a dar lugar a, junto con el calcio, van a dar lugar al complejo de protrombinasa, que va a hacer que la protrombina, o sea, esta enzima va a dar lugar a la protrombina, ¿verdad? Y esa protrombina se va a convertir en trombina. Esa trombina va a convertir, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y ahí tenemos un coágulo estable. Esto amarillito que vemos ahí sería más o menos lo que sería la fibrina, porque la fibrina va a crear como una red que va a fixar ese coágulo, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la vía extrínseca y la vía intrínseca? Ambas vías van a activar el factor 10, ¿sí? El factor 10 es la vía común, que es la vía, o sea, la parte final, ¿sí? La vía extrínseca se inicia por la liberación tisular. ¿Se acuerdan que extrínseca es porque hay un traumatismo en el tejido y eso hace que se libere el factor tisular? Activa rápidamente al factor 10. Esta vía es la vía más rápida. Se activa en 15 segundos. O sea, cuando nosotros tenemos un sangrado, ya un sangrado tienen un corte del dedo, lo que primero se activa es la vía extrínseca. Y la vía intrínseca se inicia cuando ese colágeno, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba? Se rompía y se rompía el vaso, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Se quedaba libre, o sea, el endotelio dejaba libre al colágeno. Aquí por ejemplo ya no tengo células endoteliales. ¿Y qué pasa? El colágeno se queda libre. ¿Y eso qué hace? El contacto de la sangre con el colágeno hace que se active la vía intrínseca. Entonces se inicia cuando la sangre entra en contacto con el colágeno subendotelial. Subendotelial, ¿por qué? Porque está debajo del endotelio, está el colágeno. Y cuando hay un daño en el endotelio, se queda libre el colágeno. Aparece cuando hay superficies dañadas y participan en los factores 12, 11, 9 y 8. Profia, na intrínseca o fator 3 não tem atuação junto com o 8? Sí, también va a contribuir, ¿sí? Va a contribuir con el calcio y el factor 8. Y si no hay calcio, no hay coagulación. Problema, sangrado o hemorragia. Entonces tenemos, ¿qué tenemos acá? La vía, o sea, tenemos cómo se forma la protrombina. Para la formación de, o sea, la protrombina se forma a partir de la vitamina K, ¿sí? La protrombina, yo necesito vitamina K para la formación de protrombina. ¿Dónde se producía esta protrombina? No fígado. No fígado se forma la protrombina. Esa protrombina se convierte en trombina gracias al calcio y del activador de protrombina. Ahí, ¿qué pasa? Se convierte en trombina y la trombina se va a convertir en fibrinógeno. Y el fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Para todo esto se necesita calcio. La misma cosa para la vía extrínseca y para la vía intrínseca. Entonces no hay calcio, no hay coagulación.
Entonces el calcio es necesario para casi todas las etapas. ¿Ah? Isso daí no meu plano, eu não vou lembrar. Cálcio. Sí. Calcio, vitamina K. Outra coisa. Quando a gente tem pedra na vesícula, o que pode acontecer? Essa pedra pode ir e obstruir as vias biliares. E lá nas vias biliares, o bilis tem que passar para o intestino, tá? Aí o que acontece se a pessoa tem obstrução? A gente precisa de bilis para a absorção do quê? Para a absorção de vitamina K. E a vitamina K é K por quê? Porque se escribe, o sea, coagulación en otro idioma se escribe con K. Entonces vitamina K de coagulación. ¿Por qué? Porque no vayan a decir que es K de potasio, por favor. Sí, porque ya pasó que dijeron K de potasio, no es K de potasio, K de coagulación. ¿Sí? Ahí, entonces, ¿qué pasa? Si ese paciente tiene obstrucción en las vías biliares, va a haber bilis. Yo necesito bilis para absorción de vitamina K. Y no va a haber vitamina K. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de mi paciente si entra en cirugía? Puede tener hemorragia. Entonces, por eso se le da vitamina K al paciente, porque hay un riesgo de hemorragia. ¿Sí? Eso más si están en el servicio de cirugía van a ver. ¿Sí? Ahí entonces, sí o sí, y de calcio necesito sí o sí. Tengo que ver qué patologías pueden hacer que disminuya el calcio. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver enseguida en el riñón se activa la vitamina D. ¿Sí? Y la vitamina D activada se necesita ¿para qué? Para que en el intestino se pueda absorber el calcio. ¿Sí? Pero esa vitamina D solamente se va a activar si está la paratormona. O sea que si no funciona el riñón, si ese paciente, por ejemplo, tuvo una extirpación de la tiroides, la glándula tiroides, atrás nosotros tenemos 4 glándulas, que son las paratiroideas. Las glándulas paratiroideas producen hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea va a participar justamente para que nosotros podamos tener calcio, ¿verdad? Por ejemplo, va a activar, va a hacer también que actúen los osteoclastos, ¿verdad? A partir del hueso, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer? Va a activar la vitamina D, va a activar la vitamina D para que esa vitamina D activada permita que se pueda absorber el calcio en el intestino. Entonces, una persona que tuvo un problema de tiroides y se estirpó la tiroides, no es que nosotros si estirpamos vamos a dejar la paratiroides, porque si se saca la tiroides, junto va a paratiroides. Entonces, ¿qué hacen las personas en ese caso? Se suplementan con calcio. Pero ¿qué pasa si esa persona no se suplementa? El calcio disminuye. ¿Qué más? También una insuficiencia renal. Si mi riñón, ¿dónde se activa la vitamina D? Es en el riñón. ¿Qué va a pasar? También puede dar hipocalcemia. Entonces, una persona con enfermedad renal tiene, otra vez, ahora le sumamos a otra enfermedad más, o sea, otra complicación más que puede tener, que caiga el calcio. ¿Y el calcio es importante para qué? Para la coagulación. Entonces, uno de los problemas que pueden tener un paciente con insuficiencia renal también es sangrado. Y uno también porque su urea va a estar muy alta y la urea también forma parte también genera un problema en la hemostasia. Entonces, el problema es que, o sea, por eso siempre digo que el riñón es, si el riñón falla, prácticamente falla todo, porque es, imagínense, se activa la vitamina D, forma parte de la filtración.
Bueno, y ¿se acuerdan que nosotros hablamos de procoagulantes y anticoagulantes? ¿Qué era el concepto de procoagulantes y cuál era el concepto de anticoagulantes? Cuando decíamos procoagulantes es lo que van a ayudar a la coagulación, y cuando decimos anticoagulantes van a inhibir la coagulación. Pero ¿en cuál teníamos en mayor cantidad fisiológicamente? ¿Anticoagulantes o procoagulantes? Anticoagulantes. Los anticoagulantes hay en mayor proporción, porque si no, por cada situación que, o sea, por cada, nos movemos un poco fuerte, y eso va a hacer que se coagule, ¿verdad? Porque todos los días nosotros tenemos un pequeño daño endotelial, ¿sí? Entonces ahí se para por la liberación de plaquetas, ¿verdad? Y para que tenemos anticoagulantes, justamente para que no coagulemos por todo, porque ¿cuál es el problema de la coagulación? Obstrucción. Y la obstrucción va a llevar a una isquemia. Y una isquemia, en peor de los casos, a una necrosis. Entonces, ¿cuáles son mis anticoagulantes? Tenemos en el endotelio intacto, ¿se acuerdan que no había adhesión plaquetaria? Solamente cuando el tejido está dañado va a haber, o sea, van a venir las plaquetas y se van a grudar al colágeno, lo que se pega. Al colágeno viene y se adhiere esa plaqueta, ¿sí? Entonces solamente cuando está dañado ese endotelio, ¿sí? Si no está dañado, no se va. Si está intacto, no hay eso. Ahí tenemos las proteínas que son anticoagulantes. La principal y la más fuerte es la antitrombina 3, que va a inhibir a la trombina, que se acuerdan que la trombina daba lugar al fibrinógeno y luego a la fibrina. Esto va a inhibir esta trombina, va a inhibir al factor 9, que estaba en la vía intrínseca, factor 10, vía común, factor 11, vía intrínseca, y factor 12, vía intrínseca. Y la proteína C y proteína S también son anticoagulantes que van a hacer que van a degradar el factor 5A y el factor 8A. Y esa proteína C y proteína S también se formaban a partir de la vitamina K, ¿sí? Heparina. Heparina en el cuerpo, o sea, la heparina natural de nuestro cuerpo no tiene tanta función como la antitrombina. Eso se usa más en farmacología, sí es más potente la heparina. Y la heparina, ¿qué hace? Acelera la acción de la antitrombina 3. ¿Y os fatores da antitrombina são só intrínsecos? cómo? Ele falou antitrombina 3, Sí. antitrombina y factores só Sí. intrínsecos. Sí, y la trombina. Obrigado. Y fibrinólisis, nosotros tuvimos, ayer yo les enseñé ahí un sistema fibrinolítico, que es lo que va a generar la fibrinólisis. ¿Cuál es el concepto de fibrinólisis? La destrucción de ese coágulo, ¿sí? Porque cumple ese coágulo su papel y se destruye, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Cuando el tejido está dañado, se comienza a liberar TPA. Entonces, tejido dañado, el tejido dañado, ¿qué va a hacer? Va a liberar lentamente. A partir de que ese daño comienza a liberar lentamente, ¿qué cosa? TPA. ¿Qué sería el TPA? El TPA va a dar lugar al plasminógeno. Y el plasminógeno va a dar lugar a la plasmina. Y esta plasmina es la que va a ir y va a
degradar el coágulo, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa? Esa degradación, si se degradó, va a producir productos de desecho. Y es uno de los productos de desecho principal es el dímero D. Por favor, para examen. Pregunta de examen, pues. Pregunta de examen. Ese dímero D, ustedes van a ver que se pide, por ejemplo, en la tromboembolía pulmonar, ¿sí? Contexto. ¿Cuándo vamos a tener dímero D? Cuando hubo un coágulo y el coágulo se degradó y libera productos de desecho como el dímero D. El dímero D se puede aumentar no solamente en una tromboembolía pulmonar, puede aumentar cuando hay daño endotelial. Un daño endotelial va a hacer que se forme un coágulo y también puede liberar dímero D. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes van a tener un aumento de dímero D, sí, pero el dímero D no les va a dar, o sea, no va a ser algo específico, ¿sí? ¿No? Mi dímero D es tromboembolía pulmonar, ¿sí? Es nada más un complemento para poder confirmar que se trata de eso. Yo sospecho eso. ¿Qué es el gold estándar? Angiotomografía es el gold estándar para una tromboembolía pulmonar, no sería el dímero D. Pero hay que entender qué es el dímero D. El dímero D puede estar elevado por ejemplo, en la época de COVID también se pedía dímero D. ¿Y por qué se pide dímero D? Porque hay un daño endotelial, eso forma coágulos. ¿Y qué pasa? Cuanto más coágulos se formen, más aumentado va a estar el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Producto de la degradación de ese coágulo. Entonces, esto no es importante para la prueba más, eso es importante para su vida práctica médica, ¿sí? Entonces tenemos la fibrinólisis que comienza con el activador tisular de plasminógeno, que es el TPA, ¿verdad? Esto se comienza a liberar, este TPA se comienza a liberar cuando hay daño en el tejido y se comienza a liberar lentamente. Ahí, ¿qué pasa? Este plasminógeno se va a convertir en plasmina y esa plasmina es la que va a ir y degradar el coágulo, y esa degradación va a generar productos de desecho de la degradación. ¿Cuál es el principal? Dímero D. Muy bien. É parecido com aquele PCR, né? Que não avisa, mas não fala onde está. Exactamente, es parecido como eso. Es el PCR, que es la proteína C reactiva, que cuando existe una inflamación el hígado comienza a producir más esa proteína C reactiva. Pero eso, cualquier inflamación puede hacer que esté aumentado Aí, el esse é o PCR. caso do produto de desecho do coágulo. Ajá, en ese, algo que cause coágulo va a liberar dímero D, ¿sí? ¿Entienden? Porque es el producto de desecho, entonces no es un mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, porque en su vida práctica puede ser, depende de con quién haga plantón, por ejemplo. Si hacen un plantón con un médico que le gusta preguntar, puede ser que en algún momento le pregunten qué es dímero D. Y ahí yo no sé, ¿no? Ahí los 6 no son mis alumnos, porque yo voy a decir que no les estoy diciendo. Eu fiz essa pergunta para a professora, ela não me respondeu no primeiro semestre. ¿A mí?